Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal de chismecito favorito. Aquí estamos listos para desentrañar un nuevo capítulo de dramas y dimes y diretes que nos tienen a todos pegados a las pantallas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha incendiado las redes sociales, un auténtico volcán en erupción que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Sí, mis queridos chismosos, vamos a sumergirnos en el torbellino de rumores, especulaciones y, bueno, a lo que muchos llaman el escándalo Hande y Kerem. Exacto, los nombres que todos tenemos grabados a fuego en el corazón y a veces, también en la punta de la lengua. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense porque hoy no nos vamos a guardar nada. Vamos a explorar cada rincón de esta historia, desde los primeros chispazos hasta la supuesta explosión pública que ha dejado a todos con la boca abierta. Vamos a analizar las pistas, los gestos, las declaraciones, todo lo que nos pueda dar una idea de qué demonios está pasando entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero antes de sumergirnos en este mar de intriga, quiero recordarles que este canal es como nuestra sala de chismes virtual, donde todos podemos compartir nuestras opiniones, pero siempre con respeto y por supuesto, mucho humor. Así que si aún no son parte de nuestra comunidad, los invito a que se suscriban y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros jugosos vídeos. Y ahora sí, empecemos con el plato fuerte. Resulta que en las últimas semanas hemos visto señales que apuntaban a un posible distanciamiento entre Hande y Kerem, dos de las figuras más queridas y mediáticas de Turquía. Y es que desde su explosivo romance en la pantalla y su posterior noviazgo en la vida real, la pareja se había convertido en el epítome del amor y la complicidad. Eran la imagen perfecta, la pareja dorada que todos admirábamos y, por qué no decirlo, envidiábamos un poquito. Sus fotos juntos derrochaban química, sus apariciones públicas eran puro espectáculo de afecto y la conexión que mostraban en cada entrevista parecía inquebrantable. Pero como en toda historia, incluso en las más perfectas, los guiones pueden cambiar, y los rumores de crisis empezaron a resonar cada vez más fuerte en el mundo del espectáculo. Los primeros indicios de problemas surgieron, como suele pasar, en las redes sociales. Los más observadores notaron que las interacciones entre Hande y Kerem, que antes eran constantes y efusivas, se habían vuelto más esporádicas y distantes. Ya no había los comentarios llenos de corazones y emojis románticos, ni las fotos juntos que solían inundar nuestros feeds. Y como si eso no fuera suficiente, los rumores sobre supuestas discusiones tras bambalinas, comportamientos extraños y la falta de apariciones públicas en conjunto empezaron a circular con más frecuencia. Los más osados incluso empezaron a especular sobre la existencia de terceros, de supuestos intereses amorosos en otras direcciones, alimentando aún más la incertidumbre y la confusión. Pero como decimos en el mundo del chisme, donde hay humo, hay fuego. Y el fuego que incendió todo fue precisamente esa tensa escena en público que ha dado la vuelta al mundo. Las imágenes, filtradas por una fuente anónima, muestran a Hande y Kerem en lo que parece ser un evento público. Hasta aquí todo normal, si no fuera por la evidente tensión que se respira en el ambiente. Los gestos de Hande, que normalmente irradia alegría y espontaneidad, son rígidos y distantes. Su lenguaje corporal es cerrado y su sonrisa parece forzada. Por su parte, Kerem, con su habitual carisma, intenta mantener la compostura, pero su mirada es esquiva y sus gestos parecen contener cierta frustración. Las imágenes, aunque de baja calidad, hablan por sí solas. La química que los caracterizaba parece haberse esfumado, dejando en su lugar un aura de incomodidad y tensión que resulta palpable incluso a través de la pantalla. Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿Cuál fue el detonante de esta explosión de tensión? Esa es la pregunta del millón que todos nos estamos haciendo. Según testigos presenciales, al parecer, la discusión se habría originado por un comentario desafortunado de Kerem, algo que aparentemente no sentó nada bien a Hande. Algunos hablan de un malentendido, otros de celos profesionales y otros incluso se atreven a mencionar temas personales que habrían reabierto heridas del pasado. La verdad es que en estos casos, la información siempre es confusa y las versiones difieren mucho unas de otras. Lo que sí podemos afirmar con base en las evidencias disponibles es que el ambiente en el evento era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La tensión era palpable y muchos de los presentes admitieron haber sentido una gran incomodidad ante la escena. Después de este evento, las especulaciones se dispararon. Las redes sociales se convirtieron en un auténtico campo de batalla, con fans de la pareja divididos entre quienes se negaban a creer en la crisis y quienes ya daban el romance por terminado.
Los mensajes de apoyo a Hande y Kerem se mezclaban con acusaciones, críticas y, por supuesto, mucho drama. La situación alcanzó tal punto que los representantes de ambos actores se vieron obligados a emitir comunicados oficiales en los que pedían respeto por la privacidad de sus clientes. En estos comunicados, se negaba cualquier crisis en la pareja, se insistía en que eran amigos y colegas, y se pedía cautela a la hora de difundir rumores infundados. Sin embargo, estas declaraciones no lograron calmar las aguas. El fuego ya se había encendido, y la llama del chisme seguía ardiendo con fuerza. Ahora bien, es importante recordar que detrás de toda esta vorágine mediática, hay dos personas de carne y hueso, con sentimientos, inseguridades y vidas privadas que no deberían ser objeto de especulaciones y juicios apresurados. Hande y Kerem son artistas que han entregado su corazón en cada proyecto y que, como cualquier ser humano, tienen derecho a vivir sus vidas lejos de los reflectores. Es cierto que su relación ha sido objeto de interés público, pero eso no justifica el acoso mediático y los juicios de valor que se han vertido sobre ellos. En este punto es crucial recordar que la información que recibimos a través de los medios y las redes sociales puede ser sesgada, parcial y, en muchos casos, falsa. Por eso es importante desarrollar un pensamiento crítico y no dejarnos llevar por la primera impresión, o por los rumores que corren por ahí. Y es que en el mundo del espectáculo, las apariencias suelen engañar, y las historias de amor que vemos en la pantalla a veces no tienen nada que ver con la realidad. Muchos romances de película terminan en amargas rupturas y muchos romances que parecían condenados al fracaso terminan en historias de amor para toda la vida. Así que lo mejor que podemos hacer como espectadores y como fans, es darles espacio a Hande y Kerem para que resuelvan sus diferencias, si es que las hay, sin la presión de la opinión pública y sin el escrutinio constante de los medios. Dejémosles vivir sus vidas, tomen las decisiones que deban tomar y permitan que su historia siga su propio curso. Pero volviendo al tema que nos ocupa, es innegable que esta explosión de tensión pública ha dejado una marca imborrable en la imagen de la pareja. Muchos se preguntan si este es el principio del fin de la historia de amor que todos creíamos inquebrantable. Otros se mantienen optimistas y esperan que este sea solo un bache en el camino que la pareja superará con madurez y amor. La verdad es que en estos casos, solo el tiempo tiene la respuesta. Y mientras esperamos que se desvele el misterio, solo nos queda seguir analizando las pistas y las señales que nos llegan a través de las redes sociales, las entrevistas y, por supuesto, los vídeos que aparecen de manera inesperada. Y es que una de las cosas que hemos aprendido con el tiempo, es que las historias de amor, al igual que los guiones de las telenovelas, están llenas de giros inesperados, dramas, reconciliaciones y, a veces, hasta de villanos que intentan sabotear la felicidad de los protagonistas. Pero al final del día, lo que realmente importa es cómo se desarrolla la historia y qué mensaje nos deja. ¿Será esta la oportunidad para que Hande y Kerem demuestren la fortaleza de su amor? ¿O será el capítulo final de una historia que llegó a su fin? Solo el tiempo lo dirá. Y mientras tanto nosotros, los chismosos empedernidos, seguiremos aquí pendientes de cada movimiento, de cada declaración y de cada nuevo rumor que surja en el ciberespacio. Mientras tanto, la polémica sigue creciendo como una bola de nieve. Los comentarios, tanto a favor como en contra de la pareja, se multiplican. Algunos critican la actitud de Hande, otros la defienden a capa y espada, alegando que tiene todo el derecho a estar molesta si se siente ofendida por las palabras de Kerem. Otros, por su parte, critican a Kerem por su falta de tacto y su aparente indiferencia ante la situación. Lo cierto es que en estos casos, todos tienen su propia versión de los hechos y resulta muy difícil saber cuál es la verdad absoluta. Pero una cosa es segura, esta situación ha dejado al descubierto la fragilidad de las relaciones y la presión a la que están sometidos los personajes públicos. Esta historia nos enseña que aunque las vidas de las celebridades puedan parecer perfectas y envidiables desde fuera, también están llenas de altibajos, de problemas y de momentos de tensión. Y que, al igual que nosotros, también tienen sus propios demonios internos y sus propias batallas que librar. Y si a esto le sumamos el constante escrutinio de la prensa y la presión de las redes sociales, entendemos por qué a veces las cosas se pueden salir de control y por qué un simple desacuerdo puede escalar a niveles inimaginables. Así que la próxima vez que veamos una foto de nuestra pareja favorita en un evento, recordemos que detrás de esa sonrisa pueden haber muchas cosas que no vemos, que no sabemos y que tal vez nunca llegaremos a entender. Pero bueno, dejando a un lado la reflexión y volviendo al chisme puro y duro, lo que todos queremos saber es qué va a pasar a partir de ahora. ¿Habrá reconciliación?
¿Habrá un comunicado oficial que aclare la situación? ¿O tendremos que seguir alimentando nuestra propia imaginación con las pistas que encontremos en Internet? La verdad es que en este momento todo está en el aire. Los próximos días serán cruciales para determinar el futuro de la pareja. Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí, con nuestras antenas parabólicas activadas, listos para recibir cualquier novedad que surja en este culebrón turco que nos tiene a todos pegados a las pantallas. Y para añadirle más picante al asunto, han surgido nuevas teorías que apuntan a que esta tensión entre Hande y Kerem podría ser, en realidad, una estrategia de marketing para promocionar un nuevo proyecto juntos. Algunos creen que todo este escándalo podría ser una farsa perfectamente orquestada para generar controversia y mantener a la pareja en el centro de atención mediática. Aunque esta teoría puede sonar un poco descabellada, en el mundo del espectáculo todo es posible. Y si algo hemos aprendido, es que a veces las cosas no son lo que parecen. Así que no podemos descartar ninguna posibilidad, por muy remota que parezca. En fin, mis queridos chismosos, como ven, la historia de Hande y Kerem es un auténtico enigma que nos tiene a todos en vilo. Una trama llena de intriga, de drama, de rumores y de especulaciones. Una telenovela de la vida real que nos demuestra, una vez más, que el amor, la fama y el éxito son un cóctel explosivo que puede desatar pasiones, controversias y hasta escándalos. Así que si son amantes del chisme y les gusta analizar cada detalle de las vidas de las celebridades, esta es su historia, una historia que aún está por escribirse y que promete tener muchos más capítulos por delante. Bueno, amigos, después de este intenso recorrido por el escandaloso episodio de Hande y Kerem, ha llegado el momento de cerrar nuestro chismecito de hoy. Hemos analizado las pistas, hemos revisado las imágenes, hemos escuchado las versiones y hemos llegado a la conclusión de que, como siempre, la verdad es más compleja y matizada de lo que parece a simple vista. Hemos visto cómo un simple desacuerdo en público puede desatar una tormenta mediática y cómo los rumores pueden crecer y deformarse hasta convertirse en auténticas novelas. Pero también hemos recordado que, detrás de las cámaras y de los focos, hay personas de carne y hueso que merecen nuestro respeto y comprensión. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que las relaciones, incluso las más perfectas, tienen sus altibajos, sus momentos de tensión y sus propios desafíos. Y que al final lo más importante es que las personas involucradas tengan la libertad de resolver sus diferencias sin la presión de la opinión pública y sin el escrutinio constante de los medios. Y mientras tanto nosotros, los chismosos de corazón, seguiremos aquí, pendientes de cada novedad y listos para compartir nuestras opiniones con respeto y, por supuesto, mucho humor. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este recorrido por el mundo del chisme. Su apoyo, sus comentarios y su energía son el motor de este canal, así que gracias por formar parte de esta gran comunidad de chismosos empedernidos. Y por supuesto los invito a que nos cuenten qué opinan sobre todo este lío de Hande y Kerem. ¿Creen que habrá reconciliación? ¿O creen que este es el fin de su historia de amor? Sus comentarios son valiosos para nosotros, así que no duden en compartir sus ideas y sus teorías en la sección de comentarios. Y ahora sí, mis queridos chismosos, ha llegado el momento de decir adiós. Pero no se preocupen, que pronto volveremos con más dramas, más escándalos y más chismecitos para mantenerlos al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Así que no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos chismosos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden, el chisme es como la sal de la vida, pero siempre con moderación y con mucho respeto. Hasta la próxima.